¿Qué tal, grupo de segundo semestre? Espero que estén bien y sobre todo que hayan disfrutado de sus vacaciones. Vamos a continuar en este caso en matemáticas. Vamos a continuar con las propiedades de los polígonos. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo las primeras 4 propiedades de los polígonos. Vamos a continuar viendo las otras 4. Sabemos que son 8 propiedades y vamos a empezar con la quinta propiedad. La quinta propiedad nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono está dada por la expresión S, que es suma, y esta abertura pues es ángulo, suma de ángulos interiores igual a 180 grados, que multiplica a n, que es el número de lados del polígono, menos 2. Entonces, en el caso de un hexágono que tiene 6 lados, vamos a la expresión para calcular los ángulos interiores está dada de la siguiente forma. Entonces, vamos a hacer este cálculo, vamos a calcular lo que son los ángulos interiores. Tenemos suma de ángulos interiores es igual a 180 grados por 6 menos 2. ¿Cuánto es 6 menos 2? Pues es 4. Y vamos a hacer una multiplicación. ¿Sí? Lo pueden hacer mentalmente, lo pueden hacer con el lápiz o en la calculadora. Bueno, vamos a hacerlo así de esta manera. Son 120. Son 120 grados. O sea, la suma de los ángulos interiores son 120. ¿Sí? Ahora, para poder saber, o sea, cuántos cuántos ángulos corresponden a cada vértice o a cada lado, bueno, simplemente esos 120 vamos a dividirlos entre los 6 lados y esto nos va a dar un total de 120. ¿Sí? Es por eso que en el hexágono cada ángulo es de 120, que al sumarse nos da un total de 720 grados. Bueno, de esa manera se realiza este ejemplo de hexágono. Pero bueno, si en dado caso que tuviéramos otra figura, en el caso de un decágono, es una figura de 10 lados, de 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, son de 10 lados. Bueno, total. Vamos a hacer el siguiente cálculo para ver si son, bueno, para calcular el ángulo de cada uno. Entonces, vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de esta figura. Son 180 por, en este caso, ¿cuántos lados tiene? Son 10 lados. 10 lados menos 2. Bien, y esto es igual a 180 por 10 menos 2, 8, que esto es igual a 180 por 8. Y son 1440. Ahora, vamos a dividirlo por el número de lados, que son 10. Y nos va un total de 144 grados. Quiere decir que cada ángulo del decágono son de 144 y la suma de todos ellos son 1440 grados. Bien, de esa manera se calcula
tanto el ángulo interior como la sumatoria de los ángulos interiores. Bien, esto es con respecto a la quinta propiedad. Vamos a la siguiente propiedad, vamos a ver lo contrario, ahora con respecto a ángulos exteriores. Nos dice que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de cualquier polígono, no necesariamente un polígono en particular, se refiere a cualquier polígono regular, es de 360 grados. Entonces, en este caso, aquí tenemos tenemos este pentágono. Entonces, no sabemos o no se sabe cuántos es el ángulo interior, ¿verdad? Si sabes el interior, vas a saber el exterior. Entonces, supongamos que aquí voy a hacer esta línea. Aquí tengo el ángulo interior, el ángulo interior y este es el ángulo y este es el ángulo exterior. ¿Sí? Bien, no sabemos. Bueno, entonces, pero ahí está la fórmula. La fórmula nos dice que los ángulos interiores, bueno, la sumatoria de los ángulos interiores del polígono es 180 por, vamos, ¿cuántos lados tenemos del pentágono? Son 5 lados menos 2. Ahí está. Y bueno, vamos a hacer el cálculo. 180 por, en este caso, 5 menos 2 por 3. 180 por 3 nos da un total de 540. Ahora, a esos 540 le vamos a dividir por los 5 lados del pentágono. 540 entre 5 nos va a dar un total de 108. Bien, entonces quiere decir que cada ángulo interior es de 108 grados. 108 grados, ¿sí? Acá 108 grados. Acá 108. Bien, ya tenemos el ángulo interior. Ahora, el ángulo exterior. ¿Cuál es? Entonces, si ustedes se fijan, aquí, bueno, entre este ángulo y este ángulo me forma un ángulo llano. Y sabemos que un ángulo llano son 180 grados. Entonces, la diferencia entre los 108, bueno, vamos a ponerle 180 del ángulo llano menos 108, ¿sí? Van a ser 72. 72 grados. Quiere decir que en el ángulo exterior son 72 grados. Entonces cada ángulo exterior, sí, por eso dice, el ángulo exterior es un ángulo suplementario del ángulo interior. O sea, sabemos que los ángulos suplementarios es igual a 180 grados. Entonces, bueno, aquí tenemos 72 y pues me imagino que de este lado van a ser 72. Si hacemos la suma o multiplicamos, bueno, aquí ya lo tenemos, 72 por 5, vamos a hacer la multiplicación, 72 por 5 nos va a dar un total de 360 grados. Y con esto se cumple la propiedad, ¿sí? Que con estos ángulos
nos da una suma de 370 grados, ¿sí? Bien, entonces aquí son 72, acá son 72 y acá son 72. Bien, entonces de esa manera se calculan los ángulos exteriores de los polígonos. Bien, vamos a ver la sexta, la séptima y octava propiedad. Están muy sencillos. Nos dice que al unir un punto de un lado, aquí voy a subrayar, de un lado, no dice de un punto, dice de un lado, puede ser, pues aquí de un lado, o sea, pues en la parte, así como en este ejemplo. Dice, con los vértices opuestos se obtienen n-1 triángulos, ¿sí? Esto lo podemos ver en el caso del hexágono, que tiene 6 lados. Le restamos una, nos van a formar 5 triángulos. A la práctica, cuando hacemos los trazos, ¿cuántos triángulos se nos forman? Se nos forman 5 triángulos, ¿sí? Entonces, anteriormente había una duda con respecto a esta propiedad, pero era porque se hacía con el punto, pero no, aquí nos está dando de un lado, o sea, tomar en cuenta de un lado, por eso aquí lo voy a subrayar, para que no haya dudas, ¿sí? Y aquí está, aquí el punto está, no está en un punto del polígono, sino está en un lado del polígono, ¿sí? Y de ahí va uniendo los demás puntos que están opuestos o que son, bueno, a los puntos opuestos y se van formando los triángulos. Y aquí se nos forman 5 triángulos, tal como lo marca aquí. Ahora, en la octava propiedad nos dice que al unir un punto interior cualquiera con los vértices se pueden obtener número de triángulos, ¿sí? Dice cualquiera, o sea, cualquier lugar siempre y cuando sea en el interior del polígono, se nos forma el número de triángulos, ¿sí? Nota importante, los triángulos no son iguales, ¿sí? Sería muy fácil poner el punto en medio y así se nos forman todos los triangulitos, pero no, puede ser un punto, no tiene que ser necesariamente en el centro, tiene que ser más o menos aquí, y de ahí ir trazando para que se nos forme el total de triángulos. En este caso, aquí tenemos sí, es un pentágono, perdón, heptágono de 7 lados. Vamos a ver cuántos triángulos se pueden formar. Aquí vemos que se forman 7 triángulos, ¿sí? Aquí va la numeración y el punto no está precisamente en el centro, está casi a un ladito, está ahí en el interior, dando triángulos con distintas medidas. Entonces, de esa manera se cumple esta propiedad y damos terminado las 8 propiedades de los polígonos, ¿sí? Espero que espero que que me haya explicado bien. Aquí en sus actividades del cuadernillo, aquí está plasmado para esta semana del 12 al 16 de abril. Van a realizar el siguiente problemario de este tema de las propiedades de los polígonos. Esto ya está plasmado en su cuadernillo, entonces lo que ustedes tienen que hacer es resolver las preguntas, ¿sí? Pero para resolver las preguntas necesitan hacer, bueno, si es posible, los cálculos de los ángulos internos de cada una de estas figuras, tal como se les explicó. Y también van a trazar, en este caso, el triángulo escaleno y el hexágono, ¿sí? El hexágono, estuvimos hablando de un pentágono, ahora va a ser en el caso un hexágono y un triángulo escaleno. A ver cuántos, recuerden que el triángulo escaleno, es un triángulo cuyos lados no son iguales, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Entonces van a hacer lo mismo, pueden sacar primero los ángulos interiores y después vayan sacando los ángulos exteriores para que de esa manera se hagan cumplir la propiedad. Ahora, en la siguiente hoja nos dice que al unir un punto de un lado con los vértices opuestos se obtiene n menos un triángulo, ¿sí? O sea, al unir un punto de un lado, como les había marcado, ¿sí? Entonces, al momento de trazar en este caso el cuadrado, ustedes van a trazar un punto de cualquier lado del cuadrado y en ese punto trazar los otros puntos opuestos y a ver cuántos triángulos se les pueden formar. ¿Sí? Y esto es con respecto al triángulo, al octágono y al decágono. ¿Sí? Bien, esto es lo que van a realizar para esta semana. Y en el caso de física, pues no hay mucho que explicar, nada más que ustedes lean de la página 98 a la 105 con respecto al tema de los antecedentes históricos de la electricidad y conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué van a hacer con este tema? Bueno, con los antecedentes históricos de la electricidad, ustedes me van a desarrollar una línea del tiempo donde ustedes me resalten algunos acontecimientos importantes de la electricidad y de los avances, ¿sí? Esto viene ya plasmado en su cuadernillo. Aquí hay un ejemplo de una línea del tiempo. En esa línea ustedes van a poner fechas, van a poner nombres de científicos o precursores de la electricidad y de los avances que se han hecho, ¿sí? Hasta hoy en día. Esto es lo que van a hacer. En el número 2, ustedes eh, van a desarrollar el mapa conceptual, donde van a resaltar conceptos básicos de la electricidad. ¿Sí? Eso viene ya en su libro de física de la 98 a la 105. Ahí para que ustedes vean algunos conceptos y lo plasmen de forma de mapa conceptual. Entonces, eso sería todo, muchachos. Como quiera, si tienen dudas, me pueden decir, me pueden preguntar. Obviamente con anticipación para explicarles con toda la libertad, ¿sí? Y bueno, pues aquellos que no han entregado avances de la semana, bueno, antes de que saliéramos de vacaciones, si no han entregado de la otra semana, les encargo, porque ya esta semana ya vamos a hacer entrega de evidencias a coordinación, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, por mí sería todo. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Entonces, nos estamos escuchando y hasta la próxima.